De acuerdo al artículo 28 de la Ley de Comercio Exterior, se considera práctica desleal de comercio internacional la importación de mercancías en condiciones de discriminación de precios o subvenciones en el país exportador, ya sea el origen o el de procedencia, que causen daño a una rama de la producción nacional de mercancías idénticas o similares. Es en la que incurre cuando las empresas desean introducir al territorio nacional mercancías procedentes de otro país a un precio inferior a su valor normal. El dumping se refiere a la práctica de vendedor por debajo del precio normal o a precios inferiores al costo, con el fin de eliminar la competencia y adueñarse del mercado. En otras palabras, la importación en condiciones de discriminación de precios consiste en la introducción de mercancías al territorio nacional a un precio inferior a su valor normal. El valor normal de las mercancías exportadas a México es el precio comparable de una mercancía idéntica o similar. Las cuotas compensatorias son aranceles que se aplican a las mercancías importadas en condiciones de discriminación de precios o de subvención en su país de origen, conforme a lo establecido en la Ley de Comercio Exterior. Las cuotas compensatorias se establecen cuando es necesario impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, así como también para contrarrestar los beneficios de subsidios a los productores o exportadores del país exportador. Ese establecimiento de las mismas se determina por la Secretaría de Economía y se realiza a través de una investigación conforme al procedimiento administrativo previsto en la ley de sus disposiciones reglamentarias. Las salvaguardias son medidas de emergencia para proteger la industria nacional que se ve amenazada ante el creciente aumento absoluto o relativo de las importaciones. Estas medidas consisten en la restricción temporal de las importaciones que amenazan con dañar o causar daño grave al sector, los cuales no están preparados para competir con los productos. Es decir, son medidas que impone un país cuando no maneja circulante. Las medidas salvaguardias, a diferencia de las medidas antidumping y las medidas compensatorias, no requieren una determinación de práctica desleal. Un subsidio es como estímulo de la economía. Es la diferencia entre el precio real de un bien o servicio y el precio real cobrado al consumidor de estos bienes o servicios. En economía, el subsidio se aplica para estimular artificialmente el consumo o la producción de un bien o servicio. Son los mecanismos contrarios a los opuestos. También suele otorgarse desde el Estado a las empresas privadas, con el fin de evitar que posibles aumentos de tarifas lleguen a los consumidores finales de los productos que ellas proveen, y así proteger la economía regional, principalmente en épocas de inflación. Para los capitalistas, son mecanismos artificiales para modificar la asignación de recursos de la economía a los que toman
como perjudiciales para el normal desarrollo de la misma, ya que consideran que la asignación de recursos debe ser efectuada por el mercado. La Secretaría de Economía es la dependencia encargada de aplicar e interpretar el sistema antidumping. Esta atribución la realiza por medio de la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales, creada formalmente el 1 de abril de 1993, que depende de la Subsecretaría de Economía, pero en la práctica en funciones desde principios de 1991. Antes de esta última fecha, la función estuvo encomendada a la Dirección General de Policía Comercial, quien la conservó durante 1990. Hasta 1989, la función la llevó a cabo la Dirección General de Servicios al Comercio Exterior, que fue la unidad administrativa que en 1987 inició la aplicación del sistema. La Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales tiene facultades para tramitar y resolver investigaciones en materia de prácticas desleales de comercio internacional y salvaguardas en términos de ley y acuerdos o convenios internacionales. Sistema Nacional de Defensa contra Prácticas Desleales. El precio comparable de una mercancía idéntica o similar en el país de origen a un tercer país en el curso de operaciones comerciales normales. El valor reconstruido en el país de origen que se obtendrá de la suma del costo de producción, gastos generales y una utilidad razonable, los cuales deberán corresponder a operaciones comerciales normales en el país de origen. Por otra parte, cuando la mercancía sea exportada a México desde un país intermediario y no directamente del país de origen, el valor normal será el precio comparable de mercancías idénticas o similares en el país de procedencia. La diferencia entre el valor normal y el precio de exportación relativa a este último precio constituye el margen de discriminación, el cual será estimado y calculado conforme a los procedimientos establecidos por los artículos 39 a 41 del RLCE. No resulta fácil decidir la utilización de tal o cual metodología a aplicar en un caso en concreto. Podríamos revisar los más de 250 casos presentados ante la autoridad mexicana en un periodo de 10 años e identificar qué tipo de metodología se ha utilizado más, en qué sector, etc. Tanto las prácticas desleales como la subvaluación de mercancías dañan el comercio internacional y a la economía que padece esas prácticas, alterando la competencia al generar ventajas competitivas de manera artificial y desleal. Además, en el caso de la subvaluación de mercancías, pasa de lo normativo ético a la normatividad legal, siendo una práctica legal sancionada por la legislación interna del país. Las dos inhiben la competitividad e impactan de manera negativa en el desarrollo de sectores productivos o incluso pueden llegar a ser eliminados. Tener conocimiento acerca de las prácticas desleales y de cómo poder combatirlas es fundamental. Hasta aquí dejaremos la información y esperando que haya sido de su total agrado. Gracias por su atención.